Bien, déjenme preguntarles algo antes de empezar. Ayer por la noche, 11 de junio de 2026, el presidente Donald Trump salió ante las cámaras e hizo un anuncio. Y ese anuncio fue, cito textualmente, hoy terminamos la guerra con Irán. Han acordado nunca tener un arma nuclear. Conseguimos todo lo que queríamos. Bien. Wall Street se volvió loco de inmediato. El Dow Jones subió 1,75%. El Nasdaq se disparó 2,54%. Los inversionistas se sintieron aliviados. Carteles de noticias de última hora por todas partes. Todas las grandes cadenas estaban transmitiendo la misma historia. Acuerdo alcanzado. Guerra terminada. Trump gana. Y luego, ni siquiera 3 horas después, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán apareció y dijo algo muy simple. Dijeron, Irán todavía no ha llegado a una conclusión final sobre ningún acuerdo. Bien, ahora aquí está la parte con la que realmente quiero que se queden. Esta no es la primera vez que pasa esto. La agencia de noticias iraní Tasnim, vinculada directamente al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en realidad se puso a contar, regresaron y contaron cada una de las veces que Trump anunció que un acuerdo era inminente, cada vez que dijo que la guerra estaba a punto de terminar. El número al que llegaron es 38. 38 veces en 2 meses, y ayer fue el número 39. Bien, así que ahora todos los canales de noticias del mundo me están haciendo la pregunta obvia. ¿Es diferente esta vez? ¿Es real o es solo otra falsa alarma? Pero esa no es la pregunta que quiero hacer hoy. La pregunta que quiero hacer, y esta es la pregunta que casi nadie en los medios mainstream está haciendo, es esta. ¿Por qué Trump sigue haciendo esto? ¿Por qué sigue anunciando victorias que no se materializan? Y más importante aún, ¿por qué Irán sigue dejándolo hacerlo? ¿Por qué no simplemente lo cierran por completo? Porque esto es lo que quiero argumentarles hoy. Y quiero que pongan mucha atención porque esto va a cambiar la forma en que ven todo este conflicto. Lo que está pasando entre Estados Unidos e Irán en este momento no es principalmente una guerra militar. Bien, las bombas y los drones y los bloqueos navales son reales, pero no es ahí donde realmente se está decidiendo esta guerra. Esta guerra se está decidiendo en un campo de batalla para el cual la mayoría de los analistas militares no tienen mapa. Un campo de batalla sin misiles, sin portaaviones, sin sistemas de radar. El campo de batalla es la mente humana. Y en los próximos 20 minutos les voy a mostrar exactamente cómo Irán, una nación con una fracción del presupuesto militar de Estados Unidos, está peleando y ganando en ese campo de batalla. Y luego les voy a mostrar al tercer jugador en este juego, el que ni siquiera está en el campo de batalla, el que simplemente está sentado en silencio recolectando el dinero. Muy bien, vamos. Bien, lo primero que quiero hacer es presentarles un concepto, y este concepto es la clave para entender todo lo que está pasando ahora mismo. Lo llamo guerra cognitiva. ¿Y qué es la guerra cognitiva? Una idea muy simple. En lugar de destruir la infraestructura de tu enemigo, destruyes su voluntad. Vas tras sus creencias, vas tras su percepción de la realidad. Los haces creer algo que no es del todo cierto, o los haces dudar de algo que sí lo es. Bien. Y para entender por qué esto es tan poderoso, quiero que piensen en algo. Conocen la caverna de Platón, ¿verdad? La caverna de Platón. Déjenme recordarles. Platón les pide imaginar una caverna. Hay una pared vacía frente a un grupo de prisioneros. Todos están encadenados. No pueden moverse. No pueden mirar detrás de ellos. Detrás de ellos hay un gran fuego. Y hay ciertas personas, Platón simplemente las llama ellos, que toman sombras y proyectan esas sombras sobre la pared. Y los prisioneros, porque nunca han visto nada más, creen que esas sombras son la realidad misma. Bien. Las sombras son su mundo. Las sombras son a partir de las cuales nombran las cosas. Las sombras son sobre lo que construyen todo su entendimiento de la vida.
Ahora la pregunta que hace Platón, y esta es la pregunta importante, es ¿quién controla las sombras? ¿Quién decide lo que ven los prisioneros? En el contexto de la geopolítica moderna, la respuesta siempre ha sido los gobiernos y los medios mainstream. La Casa Blanca emite una declaración. CNN transmite la historia. El público lo cree. Así ha operado el sistema durante décadas. Pero esto es lo que Irán descubrió. Y esto es genuinamente fascinante. Con el auge de las redes sociales y la inteligencia artificial, por primera vez en la historia de la humanidad, una nación más pequeña y militarmente más débil puede proyectar sus propias sombras directamente sobre la pared de la caverna de su enemigo sin disparar un solo misil. ¿Tiene sentido? Lo que Irán está haciendo no es intentar derrotar al ejército estadounidense, ese no es su objetivo. Su objetivo es derrotar la voluntad del pueblo estadounidense. Hacer que los estadounidenses crean que esta guerra no se puede ganar, hacer que los estadounidenses se cansen, hacer que los estadounidenses se vuelvan hacia su gobierno y digan, ¿por qué seguimos aquí? ¿Qué estamos haciendo? Esto no vale la pena. Y si tienen éxito en eso, entonces no necesitan derribar ni un solo F-35. El propio pueblo estadounidense forzará a su gobierno a retirarse. Eso es la guerra cognitiva, y es la forma más sofisticada de guerra que se está peleando en el mundo hoy en día. Bien, entonces, ¿cómo exactamente está haciendo esto Irán? ¿Cuáles son las armas reales? Arma número 1, y quiero que pongan mucha atención a esta porque es genuinamente nueva en la historia de la humanidad. El arma es la inteligencia artificial generativa y los deepfakes. Muy bien, la unidad de guerra cibernética del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el IRGC, ha lanzado una campaña cognitiva a gran escala. Y esta campaña no usa bombas, usa imágenes, usa video. Específicamente han creado y distribuido videos generados por IA, completamente falsos, completamente fabricados con contenido como este. Un hongo nuclear elevándose sobre una ciudad estadounidense. Soldados estadounidenses con las manos en alto, rindiéndose ante fuerzas iraníes. Oleadas de misiles iraníes cayendo sobre edificios altos en Estados Unidos. Bien, ahora alto. Quiero preguntarles algo. ¿Qué pasa en su cuerpo cuando ven una imagen así, incluso si saben que es falsa? La respuesta, y esto está respaldado por la neurociencia, es que el cerebro humano no puede distinguir completamente entre una imagen real y una imagen falsa convincente una vez que su respuesta emocional ha sido activada. Una vez que se dispara el miedo, una vez que su ritmo cardíaco sube, una vez que su cerebro cambia al modo de supervivencia, entonces que alguien les diga que es solo un deepfake no deshace completamente el daño. La imagen ya quedó codificada en su memoria, el residuo emocional permanece, y esto es exactamente lo que Irán está explotando. Irán no necesita que los estadounidenses crean que el hongo nuclear es real, no necesitan que la gente piense que los soldados realmente se rindieron. Lo que necesitan es crear lo que yo llamo un horizonte cognitivo colectivo, un sentimiento de fondo compartido que se extiende por la sociedad estadounidense de que esta guerra va en una dirección muy mala, de que podríamos perder, de que el costo es demasiado alto. Y una vez que ese sentimiento colectivo existe, incluso si está basado parcialmente en imágenes fabricadas, se convierte en presión política. La presión política obliga a los senadores a hablar. Los senadores hablando obligan a Trump a responder. Trump respondiendo significa que vuelve a las redes sociales y anuncia otro acuerdo histórico para calmar las cosas. Y obtenemos el número 40. ¿Ven el ciclo? Esto no es aleatorio. Esto está diseñado. Es un ciclo de retroalimentación diseñado. Irán lo está ejecutando deliberadamente.
Ahora, lo realmente interesante de esta estrategia es que es casi imposible contrarrestarla de manera efectiva, porque ¿cómo se combaten imágenes falsas? Sacas una declaración diciendo que son falsas, pero esa declaración llega a personas que ya están calmadas. La imagen falsa ya llegó a la gente cuando estaban desplazándose por su teléfono a medianoche, medio dormidos, y activó su respuesta de miedo antes de que su mente racional pudiera evaluarla. El daño psicológico ya está hecho antes de que llegue la verificación de datos. Ese es el poder del arma del deepfake en la guerra cognitiva. Bien, arma número 2, y esta viene de la ciencia política, y creo que en realidad es todavía más astuta que la estrategia del deepfake. Quiero presentarles algo llamado el teorema del votante mediano. Ahora, déjenme explicarlo de la manera más simple posible. En cualquier sociedad democrática se puede dividir aproximadamente a la población en tres grupos. Grupo 1, digamos, alrededor del 35%, son personas que apoyan absolutamente la guerra. Creen que Estados Unidos debe ganar. Creen que Irán debe ser destruido o neutralizado. Nada de lo que digas cambiará sus mentes. Está bien, eso es normal. Grupo 3, aproximadamente otro 30%, son personas que se oponen absolutamente a la guerra. Estuvieron en las calles protestando desde el primer día. Tampoco, nada cambiará sus mentes. Entonces, la pregunta es, ¿quién decide realmente el resultado político? El grupo en el medio, el restante 35%, las personas sin una posición ideológica fija, las personas que leen las noticias pero no las siguen obsesivamente, las personas preocupadas por el alquiler, por los precios de la gasolina, por el futuro de sus hijos, las personas que realmente no quieren la guerra pero que tampoco se han comprometido activamente a oponerse a ella. Estas son las personas a las que Irán está apuntando. No los halcones, no las palomas, el 35% del medio que no se ha decidido, porque aquí está la cuestión. Irán no necesita y no puede convertir al 35% que apoya la guerra de manera comprometida. Eso sería un desperdicio de recursos. Lo que necesitan hacer es mover al votante mediano, empujar a las personas del medio lo suficiente para que comiencen a hacerse preguntas incómodas, lo suficiente para que se sientan inquietas, lo suficiente para que prefieran que su político busque una salida en lugar de una escalada. ¿Y cómo se mueve al votante mediano? No necesitan propaganda, no necesitan que se vuelvan antiamericanos, solo necesitan que se sientan cansados, abrumados, dudosos. Inundan el espacio informativo con imágenes de civiles iraníes sufriendo, muestran los precios de la gasolina subiendo, muestran a Goldman Sachs rebajando las proyecciones de crecimiento, resaltan cada error que comete el ejército estadounidense, amplifican cada declaración de un aliado europeo criticando la guerra, hacen que la guerra se sienta costosa, interminable e imposible de ganar. Y miren los números de las encuestas. La aprobación de Trump sobre la guerra con Irán en este momento está en 37%. 37%. ¿Saben lo que eso significa? Eso es básicamente solo su base, el 35% que apoya la guerra incondicionalmente. El centro ya se movió. Irán ya movió al votante mediano. ¿Tiene sentido? La guerra en el campo de batalla puede estar yendo en una dirección, pero la guerra dentro del sistema político estadounidense está yendo en una dirección muy diferente. Y esa segunda guerra es la que determina si este conflicto continúa. Bien, arma número 3, y esta es un poco más académica, pero quiero explicársela porque explica algo muy específico sobre por qué Trump sigue haciendo estos anuncios y luego dando marcha atrás. Hay un concepto importante en la teoría de los medios llamado teoría del encuadre. La idea básica es esta: no importa qué evento ocurra, lo que importa es el marco que le pones alrededor, la etiqueta que le das, el contexto en el que lo incrustas. El mismo evento puede enmarcarse de maneras completamente diferentes y cada marco producirá una reacción completamente diferente en la audiencia. Bien, un ejemplo simple. Fuerzas estadounidenses derriban 2 drones iraníes sobre el estrecho de Hormuz.
El marco estadounidense, autodefensa contra la agresión iraní. El marco iraní, provocación militar ilegal que viola los derechos de navegación internacional. El mismo evento, dos historias completamente diferentes. Ahora bien, Estados Unidos históricamente es muy bueno en lo que llamamos encuadre episódico. Esto significa enfocarse en eventos tácticos específicos, día por día, incidente por incidente. Hoy derribamos este dron, hoy incautamos este petrolero, hoy bombardeamos estos sistemas de radar. Crea una sensación de acción constante, de progreso constante, mantiene la narrativa dinámica y en movimiento rápido, pero aquí está la debilidad fatal del encuadre episódico. Cuando dependes de él, te vuelves extraordinariamente vulnerable a lo que yo llamo amplificación del error. Porque en la era de las redes sociales, un pequeño error táctico de un solo soldado puede amplificarse instantáneamente hasta convertirse en una catástrofe estratégica. La cámara siempre está grabando, el mundo siempre está observando, y tus enemigos saben exactamente qué momentos amplificar. El 10 de junio, fuerzas estadounidenses atacaron un objetivo en la región de Bandar Abbas y accidentalmente destruyeron una instalación de almacenamiento de agua dulce. 20.000 civiles iraníes perdieron acceso a agua potable limpia, un error táctico posiblemente no intencional, pero las imágenes de niños iraníes sin agua, esas imágenes se difundieron más rápido de lo que cualquier informe de prensa de CENTCOM podría responder. Irán y sus aliados mediáticos tomaron de inmediato ese único incidente y lo usaron para hacer pedazos toda la narrativa estadounidense de ataques de precisión que protegen la estabilidad regional. Un error, consecuencias informativas catastróficas. Y aquí está el problema más profundo, porque Estados Unidos depende de este marco episódico, el marco de estamos haciendo cosas buenas todos los días. Cualquier imagen mala individual puede derrumbar toda la estructura. Es como un edificio sin redundancia estructural, una grieta en el lugar correcto y toda la fachada colapsa. Irán entendió esto. Diseñaron su estrategia informativa específicamente para encontrar esas grietas y abrirlas a la fuerza. Bien, ahora quiero hacer algo importante. Quiero presentar el argumento más fuerte posible en contra de todo lo que he dicho hasta ahora, porque nunca quiero que simplemente acepten lo que les digo sin pensarlo bien. Aquí está la versión más sólida del argumento contrario. Estados Unidos tiene el ejército más poderoso de la Tierra. Punto. Los portaaviones estadounidenses pueden proyectar fuerza a cualquier parte del mundo en 72 horas. La Fuerza Aérea estadounidense tiene armas de precisión que pueden golpear un objetivo del tamaño de un auto desde 500 metros de distancia. Los ataques de CENTCOM a principios de junio destruyeron más de 20 objetivos militares iraníes, sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre, redes de radares de vigilancia, unidades de comando de drones en una sola operación. Y la Marina estadounidense ha mantenido con éxito un bloqueo marítimo que está asfixiando las exportaciones petroleras de Irán. La guerra cognitiva es interesante. Los deepfakes son ingeniosos, pero al final del día, el poder militar es poder militar. La presión económica es presión económica. La economía de Irán ya estaba en problemas antes de esta guerra y ahora está siendo aplastada. El rial colapsó, el desempleo se está disparando. Ninguna cantidad de manipulación en redes sociales cambia el hecho de que Irán se está quedando sin dinero, sin repuestos para su equipo militar y sin opciones diplomáticas. La guerra real es una guerra de desgaste y Estados Unidos gana las guerras de desgaste. Bien. Esa es la versión más fuerte del argumento contrario y es genuinamente sólida. Tiene precedente histórico. Estados Unidos ha ganado guerras antes mediante presión económica y militar. Pero esto es lo que ese argumento no puede explicar. Si el poder militar estadounidense es tan decisivo, ¿por qué Trump canceló los ataques aéreos programados anoche?
¿Por qué fue a Fox News y admitió, en sus propias palabras, que no estaba seguro de que Estados Unidos tuviera el estómago para el tipo de campaña militar que realmente forzaría una conclusión? Si la presión económica está aplastando a Irán, ¿por qué Irán sigue rechazando el marco de negociación estadounidense? ¿Por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán sigue diciendo que no hay una decisión final sobre ningún acuerdo? ¿Por qué los funcionarios iraníes están diciendo públicamente que la presión militar estadounidense ha vuelto sin sentido el alto al fuego, en lugar de hacerlos más desesperados por rendirse? Porque el poder militar solo fuerza una rendición si la voluntad política de seguir usándolo permanece intacta. Y esa voluntad política, aquí mismo en Washington, en los pasillos del Congreso, en los datos de las encuestas, se está erosionando. No porque los misiles de Irán sean precisos, sino porque la campaña informativa de Irán está funcionando, porque el votante mediano se está moviendo, porque los aliados están retirando su apoyo, porque la máquina de encuadre se está agrietando. El argumento contrario ignora el hecho de que las guerras en las democracias modernas no se ganan ni se pierden solo en los campos de batalla. Se ganan o se pierden en las salas de estar, en las secciones de comentarios, en el momento silencioso en que un senador mira sus números de aprobación y decide que ya no vale la pena defender la política del presidente. Irán no está tratando de superar a Estados Unidos militarmente, está tratando de superarlo políticamente, y en este momento la evidencia sugiere que lo está logrando. Bien. Ahora quiero agregar una dimensión más a este panorama, porque si solo han estado observando a Estados Unidos e Irán, se han estado perdiendo al jugador más importante de toda esta historia. Y quiero hacer una predicción ahora mismo. El jugador que estoy a punto de describir es el que saldrá de este conflicto con la mayor ventaja estratégica. No Estados Unidos, no Irán. El jugador es China. Bien, déjenme explicar, porque en la superficie esto parece contraintuitivo. En televisión, el presidente Xi Jinping está pidiendo un fin inmediato a las hostilidades en Medio Oriente. Está expresando preocupación por las interrupciones en las cadenas de suministro. Los medios estatales chinos están publicando historias sobre el daño económico que la guerra está causando al comercio global, y los analistas occidentales siguen diciendo que China es vulnerable, importan el 80% de sus necesidades energéticas a través de rutas marítimas que esta guerra está interrumpiendo. Esa es la narrativa en la superficie y la mayoría de la gente la acepta. Pero ahora déjenme mostrarles lo que realmente está pasando. Primero, la guerra en el estrecho de Hormuz ha interrumpido el suministro global de petróleo. Los precios del petróleo se han disparado globalmente. Pensarían que esto perjudica a China, ¿verdad? China necesita petróleo. Precios más altos del petróleo significan costos más altos para la industria china. Excepto que aquí está lo que todos están pasando por alto. Rusia, debido a las sanciones occidentales, no puede vender su petróleo a Europa. Rusia no tiene otro comprador importante más que China. Entonces, Rusia está desesperada por mantener feliz a Pekín. Y China está explotando esa desesperación sin piedad. Pekín está comprando energía rusa con descuentos masivos, precios significativamente por debajo del valor de mercado. Están usando el aislamiento de Rusia como un arma de negociación. Así que mientras el resto del mundo paga precios disparados de petróleo, China está comprando energía rusa con descuento. Eso es una ventaja competitiva estructural para la manufactura china. Eso es un regalo. Y la guerra en Medio Oriente es lo que hace posible ese regalo, porque mantiene los precios del petróleo altos para todos los demás mientras Rusia permanece bloqueada de mercados alternativos. Segundo, aquí está la jugada más profunda. China actualmente representa aproximadamente el 35% del comercio exterior total de Rusia. Suministran más del 60% de los componentes críticos de Rusia, incluyendo tecnología de doble uso que termina en equipo militar. Rusia ahora depende de China de la manera en que antes dependía de Europa. Excepto que China no es un amigo. China es un acreedor y Pekín no está siendo generoso en esta relación.
siguen retrasando el acuerdo del gasoducto Poder de Siberia 2, un importante acuerdo de gas natural que Rusia necesita desesperadamente hasta que Moscú acepte términos comerciales más favorables. Están exprimiendo cada concesión posible de Rusia antes de aceptar nada. En otras palabras, China está convirtiendo a Rusia de un rival en un dependiente, de un par en un estado cliente, y lo están haciendo en silencio sin disparar un solo tiro mientras el mundo observa los fuegos artificiales sobre el estrecho de Hormuz. Tercero, el silencio mismo es un arma. China no ha condenado las acciones de Irán. Votaron contra la resolución del OIEA que critica el programa nuclear de Irán. Votaron contra las sanciones de reimposición automática en el Consejo de Seguridad de la ONU. Le están dando a Irán protección diplomática en cada foro internacional. Pero China también está pidiendo públicamente la paz, expresando públicamente preocupación por la interrupción económica, desempeñando públicamente el papel de la gran potencia responsable que solo quiere estabilidad. Esto es lo que yo llamo diplomacia de dos caras, y es extraordinariamente sofisticada. Al actuar preocupación por la guerra, China evita sanciones secundarias de Occidente. Al proteger a Irán en la ONU, China asegura la lealtad estratégica de Teherán para el futuro. Al comprar petróleo ruso con descuento, China debilita la posición negociadora de Rusia a nivel global. Y al permanecer militarmente al margen, China preserva todas sus opciones. Piensen en lo que ha hecho Xi Jinping aquí. Recibe tanto a Trump como a Putin en Pekín dentro del mismo mes. Está manejando simultáneamente relaciones con el país que está peleando la guerra, el país que se está beneficiando económicamente de la guerra y el país que está tratando de terminar la guerra. Es el único líder en toda esta crisis que tiene influencia sobre los tres lados al mismo tiempo, mientras Trump está en su anuncio número 39 tratando de encontrar una salida, mientras Irán está peleando una guerra cognitiva contra la opinión pública estadounidense, mientras Rusia está vendiendo petróleo y observando su propia economía deslizarse silenciosamente hacia la dependencia china, China simplemente está sentado leyendo el tablero y haciéndose más rico. Bien, dejen que eso se asiente un momento. La persona que está ganando esta guerra de manera más decisiva es la persona que ni siquiera está en ella. Bien, entonces déjenme juntar todo esto, porque creo que cuando ven estas tres cosas lado a lado, el panorama se vuelve muy claro. La estrategia de guerra cognitiva de Irán tiene tres componentes. Recuerden, la campaña de deepfakes crea un entorno psicológico colectivo donde los estadounidenses se sienten inseguros, asustados y dudosos sobre el resultado de la guerra, incluso cuando los resultados militares tácticos favorecen a Estados Unidos. La estrategia mediática y de votantes mueve al 35% de los estadounidenses que no tienen posiciones fijas, llevándolos de neutrales a escépticos, de escépticos a opositores, de opositores a políticamente activos, y ese activismo político presiona al Congreso, presiona a los aliados y finalmente presiona al propio Trump. La explotación de la debilidad del encuadre episódico estadounidense significa que cada error táctico individual de las fuerzas estadounidenses se convierte en un desastre de comunicación estratégica, una instalación de agua bombardeada, una tripulación de un petrolero indio muerta en un fuego cruzado. Cada incidente se convierte en munición para la narrativa de Irán de que Estados Unidos no es una fuerza de estabilidad, sino una fuerza de destrucción. Y el resultado, 39 anuncios de Trump sobre acuerdos que no se finalizan. Aliados europeos criticando públicamente el liderazgo estadounidense. Miembros del Congreso llamando inconstitucional a la guerra. Índices de aprobación estancados en 37%. Un presidente que se pregunta abiertamente en televisión en vivo si Estados Unidos tiene el estómago para la campaña militar que él mismo ordenó. Irán no necesita ganar en el campo de batalla para ganar esta guerra. Solo necesitan hacer que el campo de batalla sea políticamente insostenible para Estados Unidos y lo están logrando.
Mientras tanto, China observa, China espera, China recolecta,